Bueno, el trade de la semana viene esta semana en el euro dólar. Para hacer este análisis, bueno, lo primero que les vamos a compartir es un trade que tomamos en tiempo real en las aulas virtuales, en la membresía. Es decir, fue un trade de verdad, no solo planificado, y les voy a enseñar pruebas de eso. Entonces, bueno, en el cuadro semanal lo primero que vimos es que este bajo fue un bajo bastante importante, ¿verdad? Si vamos para atrás, inclusive si hacemos esto así, vemos que no hay este bajo anterior hasta el 2006. Luego volvió a topar este bajo aquí en el 2010 y nunca había llegado ahí. Entonces un bajo bastante importante, ¿verdad? Entonces partiendo de ahí vimos que hizo un bajo y si se dan cuenta hay un patrón de reversa aquí en el semanal que es marcado por esta barra envolvente. La barra envolvente, vamos a acercarlo solo para que puedan apreciarlo. La barra envolvente envuelve a toda la barra anterior. Entonces esa es nuestra primera seña, ¿sí? Esta envuelve, si ven desde el más alto al más bajo, envuelve al anterior y tenemos todavía otra semanal, envuelve dos anteriores. Entonces esta es una prueba de que empieza a retroceder el mercado, ¿verdad? Una posible retracción fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de velas en semanal en un punto de soporte muy importante como ya vimos. Entonces esa es la primera señal. Entonces lo que tenemos marcado aquí solo son resistencias diagonales y ese soporte cabe mencionar también que está en un punto importante en 1.2, ¿verdad? Precio psicológico, precio redondo. Entonces lo que hacemos es que nos pasamos al cuadro semanal y aquí empezamos a notar ya estas líneas de soporte y resistencia, ¿verdad? Que empiezan a hacer un triángulo bastante notables. Cuando ya esto se empieza a ver y empezamos a ver que el triángulo empieza a llegar a su vértice, el vértice es el centro en donde se unen las dos líneas, sí, aquí tenemos una y aquí teníamos otra, entonces este es el vértice y empezamos a ver que el precio se empieza a quedar sin espacio, ponemos atención y lo que hicimos fue pasarnos a un cuadro de 4 horas, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que hicimos y lo que los voy a llevar es paso a paso sobre nuestra forma lógica de operar y cómo tomamos el trade, ¿verdad? Ok, entonces vimos aquí hablamos de que ya no nos gustaba operar extremos, es decir, vender aquí. Yo me acuerdo que todavía hace unos días tomamos un trade de venta en intradía, no en cuadros más grandes de tiempo, ¿verdad? Entonces tomamos un trade, todavía le sacamos unos pips y es importante notar aquí que el medio del vértice normalmente funciona como soporte y resistencia y por eso dibujamos esta línea aqua en medio del triángulo, ¿verdad? Y podemos apreciar ahí definitivamente que aquí hay resistencia, resistencia, que resistencia, resistencia, soporte, resistencia, ¿verdad? Y entonces eso es lo que podemos esperar ahí. Por otro lado, teníamos la resistencia que había nacido el cuadro semanal y aquí también podíamos ver 1, 2, 3 puntos ya importantes en el soporte. Entonces solo era esperar el rompimiento y aquí es donde necesitamos paciencia y fuimos esperando, ¿verdad? En 4 horas. Vimos que todavía rebota, hace un bajo. Este fue el trade que tomamos intradía en un corto todavía, pero ya no íbamos a tomar en cuadro de 4 horas ni en diario estos trades adentro del triángulo porque ya es muy poco, ¿verdad? Solo se está moviendo aquí 70 pips, ni 100. Entonces lo que estamos esperando es un rompimiento. Entonces aquí vemos una barrita pequeña, otras pequeñas, hay como consolidación y definitivamente lo que hicimos fue que nos pasamos un cuadro de 1 hora cuando vimos que rompió el triángulo. Lo que hicimos fue pasar a un cuadro de 1 hora. Perdón, vamos a ubicar aquí donde está, ¿verdad? Ok, fue, y entonces lo que hicimos fue decir, ok, rompió, pero se retrajo, y justo cuando se retrajo ahí, formó un trompo bajista, y dijimos, aquí podría revertirse y continuar abajo. Entonces lo que hicimos fue esperar y decir, cuando cerró aquí en medio, dijimos, esperemos a ver si rompe el alto, ingresamos ahí, y entonces esto fue lo que hicimos. La siguiente barra en efecto buscó resistencia,
encontró soporte y se revirtió y en una hora dio un gran brinco. Aquí rompimos en 23.75.80, ahí fue el ingreso y dejamos correr aquí en cuadro de una hora. Ahora, ¿hasta dónde dejamos correr? Aquí ya no volteó a ver nunca para arriba y lo que hicimos fue simplemente calcular. Regresemos al cuadro de 4 horas, les quiero mostrar algo donde fue nuestro take profit. Fue este precio psicológico de 1.25. En el cuadro diario es un precio importante, ¿verdad? Hay como cierto soporte, resistencia histórica, y entonces eso fue lo que planificamos para 100 pips, ¿verdad? Colocamos el stop loss inicialmente del otro extremo del triángulo porque era tan poco que dijimos podía rebotar todavía, volverse a meter, pero no lo hizo. Se fue para arriba. Cuando teníamos 50 pips movimos el stop loss a punto equilibrio y luego llegamos a este 1.25. Cuando vimos esta consolidación que volvió a bajar y volvió a subir, pues nos dio un poquito de miedo. Estuvimos como 15 pips cortos del 1.25 y ahí tomamos la ganancia para, fueron 100, 110 pips más o menos, como 110 pips para nuestras bolsas aquí, y obviamente después rompió el 1.25, rompe con fuerza, se va para arriba, pero bueno, ese fue el trade en euro dólar, un triángulo perfecto como nos gusta verlo, con bastante análisis técnico. Esperamos con paciencia el rompimiento y los frutos dieron su resultado. Ok, y solo para mostrarles, este fue el trade que tomamos en tiempo real. Este inclusive lo compartí en el área en el área gratuita de trades, pero obviamente no le dimos seguimiento, le damos seguimiento solamente a los trades, al área de miembros, ¿verdad? Entonces aquí está más o menos, déjenme ver si logro poner todo esto aquí porque los cuadros son bastante grandes por cuestiones de resolución. Aquí está el área de miembros en donde podemos ver el cuadro inicial. Luego obviamente fuimos dándole seguimiento. Aquí les mencioné que estamos justo listos para romper. Tenemos ya colocada así como una orden arriba de los altos en 23.75, más o menos esa área queremos que ingrese el trade, ¿verdad? Bueno, y luego aquí vemos cómo rompe, tenemos la orden de compra, llega hasta allá y al final aquí está mencionando a los miembros que aquí tomamos la ganancia, ¿verdad? Alrededor de ese punto, y ese fue el trade, ¿verdad? Entonces luego ahí están algunos comentarios de los miembros, pero esto es lo que a veces me dicen, que solo coloco trades y que no son los que operamos, pero obviamente están guardados para los miembros en la U de Forex, y ellos son los que tienen en tiempo real todo este análisis y pueden accesarlo. Pero bueno, ahí está, ese fue un trade como experiencia y como análisis de trades anteriores. Creo que vale la pena este caso de estudio y espero que hayan aprendido algo respecto a cómo operar efectivamente los triángulos.